Muy buenos días a todos. Les damos la bienvenida a la tercera conferencia de la serie internacional virtual Siempre Avanzando en Concreto. Me presento, mi nombre es Xiomara Zapón, soy gerente de conocimiento del Instituto del Cemento y del Concreto de Guatemala y también colaboro como vicepresidenta del capítulo ACI Guatemala. Queremos darle una cordial bienvenida a los participantes que se han unido a esta serie. Voy a mencionar los países de los cuales tenemos participantes registrados y desde acá les damos una calurosa bienvenida. Tenemos participantes de El Salvador, Honduras, Panamá, México, Ecuador, República Dominicana, Perú, Colombia, Paraguay, Venezuela, España y Guatemala. Y quiero comentarles que desde el inicio de la serie se han registrado a estas conferencias alrededor de 1,000 personas de los países que he mencionado. Así que estamos muy entusiasmados porque esta serie ha sido un éxito desde su inicio. La serie inició durante el mes de marzo y concluirá en el mes de noviembre. La serie está conformada por 6 conferencias técnicas de una duración máxima de 1 hora, con la participación de expertos a nivel internacional y que nos han permitido y nos continuarán permitiendo ampliar nuestros conocimientos sobre el maravilloso mundo del concreto. Recuerden que para quienes cumplan con el 80% de asistencia a esta serie, que serían 5 de 6 conferencias, podrán optar a una constancia de participación. Como he mencionado en las sesiones anteriores, la serie es una iniciativa del Instituto del Cemento y del Concreto de Guatemala y el capítulo ACI Guatemala, con el apoyo de empresas que tienen presencia a nivel nacional y a las que agradecemos su patrocinio. Estas empresas son Cementos Progreso, Mixto Listo, Holcim y Sika. Y de estas empresas tenemos un breve mensaje sobre sus productos y servicios que les invitamos a escuchar. Aunque a veces no estemos a la vista, siempre estamos ahí. Los resultados que logran nuestros productos son muy claros de ver, porque en Sika vamos más allá de lo esperado. Somos una empresa global. Y desde hace más de un siglo, estamos construyendo confianza. Vamos más allá de lo esperado. Porque lo que nos hace exitosos es el coraje por la innovación. Nuevamente un agradecimiento a las empresas que apoyan esta iniciativa y con ello pues daremos inicio a nuestra sesión. Así que hoy nos acompaña la ingeniera Yulisa Hidalgo, quien nos hablará sobre soluciones innovadoras para el concreto con uso de materiales desafiantes. Bienvenida, Yulisa. Yulisa aporta 22 años de experiencia en tecnología del concreto. Tiene una licenciatura en Ingeniería Civil de la Universidad de Puerto Rico, Mayagüez,
una maestría en ciencias en materiales de construcción de la Universidad de Illinois y una maestría en negocios internacionales de la Universidad Baldwin Wallace en Ohio. Yulisa comenzó su carrera en la industria del concreto premezclado en el área de investigación y desarrollo y control de calidad del concreto. Luego trabajó como consultora de materiales de concreto en CTL Group, donde se especializó en el área de pruebas de cemento, agregados, aditivos y concreto. Durante los últimos 18 años se ha especializado en el sector de químicos para la construcción y actualmente es directora de tecnología del concreto para las Américas en Sika Corporation. Desde este puesto colabora con equipos de investigación y desarrollo en Norteamérica y Latinoamérica, incluidos Estados Unidos, Canadá, México, Panamá, Colombia, Chile, entre otros, para impulsar la transferencia de tecnología, desarrollar proyectos de vanguardia y satisfacer las necesidades de los clientes. Una de las áreas de especialidad de Yulisa es el tema de la reología y ha publicado un artículo técnico en el American Concrete Institute sobre la reología de la pasta de cemento y las interacciones de los aditivos de concreto. Actualmente también Yulisa es miembro activo con derecho a voto de varios comités de la CI y es chair del Comité Internacional de Speakers. Es realmente un gusto tenerte acá, Yulisa. Muchas gracias por haber aceptado la invitación. Eh, Va a ser un placer escucharte y compartir contigo esta sesión. Así que podemos Muchas, iniciar. muchas gracias. ¿Me dejas saber que están viendo la pantalla? Si vemos tu pantalla, solo faltaría en modo presentación. Un segundo aquí. Mm, Por alguna razón. Siempre hay problemas técnicos, ¿cierto? Sí, sí, es parte de la orden del día, pero no te preocupes. Exactamente. Acá esperamos. Un segundo. Sí. Mientras, pues se han seguido uniendo participantes a quienes nuevamente les damos la bienvenida. Como comentaba al inicio de esta sesión, estamos en nuestra tercera conferencia de la serie internacional virtual y durante las primeras dos conferencias y esta hemos tenido el registro de alrededor de 1000 participantes. Así que desde Guatemala, desde el instituto y desde el capítulo ACI Guatemala, estamos muy entusiasmados porque esta serie ha sido ya un éxito. Y les repito nuevamente, tenemos registrados participantes de El Salvador, Honduras, Panamá, México, Ecuador, República Dominicana, Perú, Colombia, Paraguay, Venezuela, España y Guatemala. Y ahora estamos perfecto viendo tu pantalla. Listo. Ahí. Muchas gracias al instituto por la invitación. Es un placer para mí estar con ustedes el día de hoy y un saludo a todos los hispanoamericanos que están con nosotros. Básicamente, quiero empezar diciendo que obviamente la típica mezcla de concreto consta, ¿cierto?, de lo que llamamos el 3-2-1, el famoso 3-2-1, 3 de grava, 2 de arena, 1 de cemento, y en la autoconstrucción, especialmente en Latinoamérica, es bastante utilizado, ¿cierto? Pero si ya hablamos de concreto industrializado, ya vamos a hablar de temas como lo son ya un diseño más detallado de relación agua-cemento, cierto contenido de cemento para temas de durabilidad, agregados de cierta granulometría y una relación grava y arena. Ambos son concretos, ¿cierto? Ambos son concretos y podemos debatir con las diferentes áreas cuál es el mejor y cuáles no están mejor, pero eso no lo vamos a debatir hoy, sino lo que yo quiero mencionar aquí es que en ambos casos, en todos los casos, los agregados repercuten más del 50% de ese volumen. Y si nosotros
reconocemos lo que está sucediendo hoy día, debemos de reconocer que el abastecimiento global de los agregados es un reto. Es tan el reto que vemos que cada vez es más escaso el tema de los agregados. eh, y básicamente estamos viendo que, no veo los videos, pero estamos viendo que básicamente tenemos una situación en diferentes partes del mundo, vemos una escasez, una problemática desde el punto de vista de disponibilidad. Y muchas de las veces hay restricciones de explosión de los agregados. Incluso encontraste una noticia de Guatemala, y lo recalco porque Guatemala es un país donde las arenas y los agregados comparado con otros países son de alta calidad, pero también tenemos que reconocer que el permiso de utilización o de explosión de las minas cada vez es más limitado a nivel global, y eso limita el uso de los agregados. Eh, Como por ejemplo en Europa, y sé que nos acompaña alguien de España, personas de Europa, pues sabemos que existe lo que es el programa ambiental de la Unión Europea, donde básicamente ya nos habla sobre el riesgo ecológico y social del consumo de agregado, y limita, limita el uso, la explosión del mismo, y habla sobre el uso de agregados reciclados o de materiales alternativos, ¿cierto? Incluso en otras especificaciones europeas ya van más al detalle y hablan sobre el porcentaje de agregados reciclados que se debe utilizar. Y cuando hablamos de agregados reciclados, hablamos de agregado que ha salido de básicamente de implosiones o uso de concreto que ya ha sido demolido. Y en algunos de los casos hay especificaciones que permiten el uso hasta el 100% de reemplazo de agregados cuando las resistencias son bajas, ¿cierto? No en todos los casos, pero eso les da una idea clara de la situación que existe con los agregados y de lo que estamos avanzando en cuanto al uso de agregados reciclados. Y todo esto está alineado con lo que muchos de ustedes deben haber visto esta gráfica anteriormente, y básicamente va guiado con la hoja de ruta que existe en cuanto al tema de sustentabilidad, donde todos sabemos que la industria del concreto y del cemento tiene una hoja de ruta al 2050, y que esa hoja de ruta dice detalladamente, ¿cierto?, dónde tenemos que enfocarnos para lograr esos resultados en el 2050. Y yo quiero circular el tema de la eficiencia en el concreto, de la eficiencia de los diseños y del uso de materiales suplementarios, porque es básicamente donde el concreto o hormigón, como le llaman en algunos de los países, repercute. Y en esa hoja de ruta está muy claro en qué debemos enfocarnos. Tanto es así que recientemente el ACI publicó de manera histórica el código 323, donde habla sobre el concreto de bajo uso de carbón, y ahí básicamente habla sobre los requerimientos para que el concreto cumpla con potencial de calentamiento global bajo, o GWP. Y el GWP, no vamos a entrar en el tema de los requerimientos, pero sí quiero recalcar que uno de los parámetros principales para alcanzar este valor o este valor bajo es el uso o la transportación de los recursos, y los agregados es uno de los temas que tenemos que enfocarnos, ¿cierto? Entre más cercano estén los materiales, menos emisiones se repercuten en mover el mismo. Y cuando hablo de agregado, no solamente es mover el agregado de una mina a la planta de concreto, sino también estamos viendo que con todos estos requerimientos vamos a dejar incluso de lavar materiales, porque hoy día muchas de las minas tienen que lavar el agregado por diferentes razones, y sabemos que el consumo de agua también repercute sobre el GWP. O las emisiones de carbono. O sea que básicamente hoy día
los agregados, que es el material de más consumo en el concreto, tiene bastante variedad, ¿cierto? Y sí existen varias variedades, pero también tenemos que reconocer que una concretera típica no necesariamente tiene la capacidad de poder tener todos estos agregados porque no tienen los bines o no tienen los silos, depende del país que me esté escuchando, pero no tienen la capacidad de poder tener un sinnúmero de agregados como los que pudiésemos tener en base a querer cumplir con los requerimientos de sostenibilidad que se requieren. Entonces, al final del día, terminamos con todos estos retos de sustentabilidad, pero también reconociendo que tenemos menos disponibilidad también de material porque tenemos que cumplir con ciertos valores de sustentabilidad y también que estos materiales son más retantes. Y yo pauso aquí para decirle lo que me han escuchado quizás en los últimos 2 años mencionar, y es que yo recuerdo hace 22 años yo estaba haciendo diseños de concreto cuando me gradué de la maestría y yo recuerdo haber descalificado ciertas canteras eh, porque había la disponibilidad, no había todos los retos que estamos viendo hoy día y podíamos decir, este material yo no lo voy a utilizar. Hoy día no, hoy día yo estoy viendo que esos países que se están utilizando ciertas canteras o ciertas minas que no se consideraban antes simplemente porque, ya sea porque los permisos no han salido de las nuevas minas, ya sea porque hay que cumplir con ciertos requisitos de concreto de bajo carbón, low carbon concrete, definitivamente este es el reto que tenemos hoy día. ¿Qué sucede con esto? Que ahora tenemos que reconocer que no solamente tenemos que enfocarnos en la absorción, en la granulometría, todos esos parámetros son importantes, pero hay que analizar la mineralogía, entre otras cosas, para poder contestar los desafíos técnicos que se nos presentan. Y también tenemos que saber qué tipo de aplicación se va a utilizar, ¿cierto? Estamos utilizando nuevos materiales, nuevos agregados, pero tenemos que reconocer, perdón, que al final del día la aplicación en el que se va a utilizar el concreto es clave. Por ende, ahora nosotros no solamente, como les mencioné, no tenemos que enfocarnos únicamente en la granulometría, la densidad, sino también que tenemos que considerar valores que quizás se hacían antes esporádicamente, como es el contenido o el valor de azul de metileno, que podemos debatir si la prueba es detallada o no, ¿cierto? Porque solamente nos indica el contenido de la presencia de arcilla, más no nos dice la arcilla que está presente, pero hay que reconocer que al utilizar nuevos materiales, nuevos agregados, pues tenemos que utilizar agregados que también pueden tener un contenido de finos que son arcillosos y que esto puede afectar las propiedades del concreto. ¿Qué significa esto? Pues significa que si nosotros tenemos un contenido de azul de metileno más alto, significa que el contenido de arcilla o la presencia de arcilla es mayor. ¿Y en qué puede repercutir esto? Puede repercutir en la demanda de agua, ¿cierto? Un material arcilloso tiene la capacidad de absorber más agua, lo que significa que el asentamiento va a ser menor o va a perderse a través del tiempo. Y también puede existir, por ende, la posibilidad de que se le añade agua y que pueda perder resistencia, o que incluso haya una expansión del concreto o shrinkage que va a repercutir en temas de durabilidad no positivamente. ¿Qué acciones preventivas o correctivas se hacen cuando existe la presencia de una arcilla en un agregado? Como les dije anteriormente, la práctica normal es lavar el agregado en teoría debería de arreglarse, pero tenemos que reconocer que se generan unos residuos adicionales, ¿cierto? Que hay un consumo de agua que que obviamente repercute en las emisiones, y también que la granulometría del agregado al final del día se va a ver afectada.
¿Qué significa esto? Pues básicamente que si nosotros hacemos la práctica que hacíamos unos 20 años atrás, sí podemos resolverlo, lo hemos hecho por décadas, pero entonces estamos repercutiendo sobre el tema de emisiones de CO2, incluso de costo, ¿cierto? Porque es un costo adicional que tenemos que tener presente. Entonces entramos en la disyuntiva o en el debate de cómo balanceamos toda la ecuación que tenemos hoy día. Pues básicamente aquí sabemos que hay diferentes formas de presentar soluciones a estos problemas, pero desde el punto de vista de química es lo que nosotros vamos a presentar el día de hoy. Y lo que quiero mencionar aquí es que la importancia de no solamente de reconocer que los agregados constituyen más del 50% ¿cierto? 70% del concreto, pero que esos finos entre 0 a menores de 6 milímetros constituyen una gran proporción del concreto, y el reconocer de que entendamos cuál es el contenido de o la caracterización de estos materiales es sumamente importante. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de estos materiales finos que existen en las arenas, en las gravas, tenemos que reconocer que si estos materiales son arcillosos, si tenemos una muscovita, si tenemos una momorita o una caulinita, son materiales que tienen la capacidad de absorber agua. Y les mencioné anteriormente, eso repercute básicamente en los resultados de trabajabilidad. Y si vemos el tema de trabajabilidad, lo vemos en el asentamiento, en la curva, en la gráfica a mano derecha abajo, pueden ver que la pérdida de trabajabilidad inicial o a través del tiempo va a estar dictada por el tipo de material y de la capacidad que tengan estos de absorber. Y esto, desde el punto de vista de aditivos, cuando hablamos de PCE o policarboxilato, dependiendo del tipo de arcilla o de tipo de mineral que haya, la absorción del mismo va a ser diferente. Pero lo importante es que nosotros identifiquemos el tipo de material con el que estamos trabajando y desde el punto de vista de la tecnología podamos dar la respuesta al tema. Entonces, simplemente para ir ya más al detalle de cómo podemos contestar esta situación, pues básicamente estamos a presentar aquí un experimento muy sencillo, ¿cierto? Imaginemos que estamos en el laboratorio, todos los que estamos aquí, y que tenemos 4 muestras: un cemento, unos finos, que es la B, unos finos con swelling clay, que son arcillas que se expanden, que tenemos el 50% de agua en el envase C, y que tenemos en el envase D el 50% de agua con policarboxilatos o aditivos de reductores de alto rango. Si vemos este video, esperemos que pueda presentar, podemos ver cómo ambas personas que están haciendo estas pruebas seleccionan sus materiales, digamos que están haciendo su microconcreto en el laboratorio, ¿cierto? Cada uno tomó un envase similar a cementos finos, agua y agua con aditivos. Y si vemos, básicamente, estas personas van a hacer un mezclado del microconcreto, por decirlo así. Por favor, no me debatan el mezclado, asumamos que es el mismo, que sabemos que no es un equipo de mezclado estándar, pero ven que ambas personas están utilizando un orden de mezclado, donde están mezclando exactamente los mismos materiales, pero si ustedes están observando en el video, el mezclado o el orden de mezclado está haciendo o fue un poco diferente, y vamos a entrar en el detalle del mismo. Pero básicamente eso es lo que enfrentamos día a día cuando estamos haciendo un concreto, ¿cierto? Y ven cómo ambas personas están mezclando, se está viendo que está habiendo dispersión, y en la mesa pueden ver que hay lo que le llamamos el mini slump, que la industria lo conoce. Y pues básicamente
Aquí estamos haciendo la prueba, como pueden ver, una de las personas no pudo depositar digamos, el microconcreto porque no es trabajable, mientras que en la estación 2 puedes ver que el concreto básicamente fluyó o el mortero fluyó efectivamente. La pregunta es, ¿qué ha sucedido aquí? Pues me han escuchado hablando mucho de agregados, ¿cierto? Y la razón por la que tengo que mencionar, lo primero que tengo que mencionar es que son los mismos materiales, pero tenemos que entender qué tipo de agregado tenemos en ese microconcreto, en ese experimento. Y lo que puedo mencionar inicialmente es, sí, sabemos que tenemos arcilla, porque se los dije desde el principio, pero tenemos que entender que no solamente es decir que tenemos una arcilla, sino qué tipo de arcilla es. Las arcillas tienen filosilicatos y estos básicamente tienen una estructura, que es una estructura basal con alta superficie. Básicamente esta estructura, si la ven desde el punto de vista lateral, tiene varias capas y estas capas son afiladas, se expanden. Si lo ven dentro de un microscopio, pues lo van a ver básicamente como lo están viendo en las fotos de la mano derecha. Así que no solamente tener un agregado y decir que son arcillas, sino saber qué tipo de arcilla, cómo son esta estructura, y saber y reconocer que muchos de los agregados que utilizamos tienen esta característica, donde básicamente el tamaño de la superficie que tienen es gigante, donde la capacidad de hinchamiento o absorción que tienen estos materiales es inmensa, y que la demanda de agua es mayor, porque está básicamente siendo absorbida, que la pérdida de manejabilidad es el resultado de que estamos viendo, y que muchas de estas arcillas tienen lo que le llaman no sé cómo traducirlo, disculpen, el Open Layer Structure, que básicamente tiene la capacidad de absorber el agua, ¿cierto? O cualquier otro catión que esté presente. Y esto es básicamente casi, o sea, no se ve a simple vista, pero es la realidad con la que estamos viviendo, y es la realidad que estamos viviendo en Latinoamérica en general. Entonces, ¿cuál es básicamente lo importante o el concepto que tenemos? Pues básicamente tenemos que reconocer que tenemos unas exigencias globales, que tenemos una hoja de ruta que seguir, que los materiales no están disponibles como estaban disponibles anteriormente, y que el entender la fuente de los agregados, de las arenas, y los minerales que las componen, si existe la presencia de filosilicatos o no, es importante en el momento que yo voy a hacer un diseño de mezcla. Y que entender qué tipo de material tengo, si es una estructura como una calinita, o tengo una esmectita que absorbe. Todos esos detalles es sumamente importante. Antes, en un pasado, existía la presencia de estos materiales y la eliminábamos. Hoy día, como les mencioné, tenemos que hacer conciencia de que la tenemos que utilizar, y buscar la forma más efectiva para utilizarlo. A nivel global, estamos haciendo diferentes análisis de materiales, y este banco de datos es importante para nosotros, para también determinar como parte clave ¿cierto? De los miembros de esta industria que estamos trabajando con estos retos, reconocer o caracterizar globalmente cómo estos materiales están esparcidos a nivel mundial. Y una vez entendemos eso, entendemos ¿cierto? Mucho de esto va ligado con temas geológicos, nos permite poder entender con qué estamos trabajando, y determinar cuál es la solución que al final vamos a dar para los concreteros. Entonces, cuando nosotros volvemos a la pregunta, ¿qué fue lo que pasó? Volvemos a los videos. Recuerden que teníamos estos materiales que son los mismos que ya les presenté. Pues lo que sucedió básicamente es que en la estación número 2, que era la de la mano derecha, pues se mezcló A con B,
¿cierto? Que era la combinación de polvo, que eran los, ¿cierto? El material de cementicio con los agregados. Luego se combinaron los líquidos, ¿cierto? El 50% de agua con el 50% de agua con aditivos y luego se mezclaron ambos y se mezcló por 30 segundos. Y recuerdan que finalmente tuvimos la plastificación, fue la estación número 2 la que logró que el microconcreto tuviera una trabajabilidad correspondiente. Entonces, de manera en pictograma, ¿qué sucedió? Pues básicamente los polvos estaban juntos, luego los aditivos entran y simplemente lo que sucedió es que dentro de ese aditivo había un material que básicamente bloqueaba este arcilla hinchable y no permitió ¿cierto? Que este material absorbiera el agua que había disponible. Y el orden de mezclado tuvo mucho que ver en el tema. Ahora, ¿qué sucedió en la estación número 1? Pues básicamente en la estación número 1 hubo un diferente orden, ¿cierto? Básicamente el C con el B es básicamente prehumedecer los agregados, que muchas de las personas piensan que es la forma más efectiva. En algún caso se pudiese decir que ayuda en parte, pero no necesariamente totalmente. Luego va el A con el B, donde se añade el cemento, se hace menos trabajable y luego se añade el resto del agua con los aditivos. Pero ya definitivamente había un agua que fue absorbida ¿cierto? Por este material arcilloso hinchable. Y si lo vemos desde el punto de vista de un pictograma, lo que estamos viendo es que el agua entró en esos filamentos, en esas láminas que hablamos al principio, y una vez está ahí, básicamente queda menos material disponible entre el cemento, el grano de cemento, tienes más área superficial y ya cuando entra la solución técnica, ¿cierto? Pues tiene más área para cubrir, lo cual no permite que efectivamente se pueda lograr los resultados que queremos y al final terminamos con un concreto o un microconcreto que no fue trabajable. Entonces, básicamente, en forma de pictograma y video les expliqué lo que sucedió, pero es importante que no solamente nosotros yo represento a una casa de aditivos, pero no solamente técnicamente tengas la molécula exacta que necesitas, sino que también entendamos esa interacción que hay y cuán importante es el orden de mezclado cuando tienes minerales como los que estamos hablando aquí. Al final del día, ¿en qué se traslada eso? Se traslada en que queremos tener al final del día un concreto que cuando salga a 8 pulgadas o a 20 centímetros, 90 minutos después, de acuerdo a la STM, esté dentro de los parámetros correspondientes, porque al final del día, si el camión se me va a retrasar o va a tener un tiempo de transporte, yo necesito que ese concreto yo lo pueda bombear o lo pueda colocar en el tiempo que corresponde. Por eso es que básicamente cuando actuamos con este tipo de tecnología, donde nosotros podemos trabajar con las moléculas, donde podemos hacer un mecanismo de acción que los firosilicatos tengan una atracción o afinidad por estos materiales químicos que desarrollamos, podemos lograr, ¿cierto? De que se pueda lograr la trabajabilidad que se requiere, ¿cierto? Claro, no solamente químicamente, sino también el hecho del mezclado. Al final del día, lo que yo quiero mencionar aquí es que en un pasado nosotros descartábamos ciertos materiales que eran problemáticos. Hoy día tenemos la tecnología que podemos utilizar para que estos materiales puedan ser trabajados y nosotros estamos trabajando de la mano con la industria para que nuestros clientes puedan colocar ese concreto efectivamente.
Esto es un ejemplo de materiales de Colombia. Quise seleccionar un material de la región de Latinoamérica, donde pues básicamente esto es quizás por decirlo así, el pan de cada día de cada uno de los concreteros de Latinoamérica. Y existen materiales que tienen esos finos que no son los más agradables, con alto contenido arcilloso, y que al final del día, en una forma práctica, si no es mucho el material arcilloso, pudiésemos lograr que un concreto se logre a 7 pulgadas o 8 pulgadas o 20 centímetros inicialmente, y que a los 30 minutos logre 5 pulgadas. Y muchos de ustedes dirán, bueno, eso para mí es aceptable. Pero imagínense, si estos 30 minutos, imagínense a los 90 minutos qué va a suceder. Entonces, la tendencia que estamos viendo es que los concreteros o hormigoneros quieren mantener la trabajabilidad de esos 90 minutos, que es lo más constante posible, pero cuando tenemos un material arcilloso, tenemos la situación que vemos a mano izquierda, y lo que estamos haciendo con esta nueva tecnología de forma práctica es poder mantener esa trabajabilidad, ¿cierto? Constante, de manera tal que se pueda utilizar estos materiales desafiantes que ya son desafiantes, pero se están convirtiendo en nuestro pan de cada día o nuestro uso continuo. Esto es una gráfica de un concreto autocompactable, donde en la referencia, que es la línea negra, pueden ver que tenemos un concreto con un aditivo de reducción de alto rango, que tiene una pérdida de trabajabilidad que también podemos debatir qué tan aceptable es dependiendo del proyecto o la aplicación que tengamos, pero no vamos a hablar de eso en estos momentos, sino que este tipo de nuevas tecnologías donde podemos hacer que la tecnología tenga más afinidad a estos filosilicatos y que bloqueen esa absorción, podamos llevar a una trabajabilidad constante, como la vemos en las curvas azules, que inicialmente tenemos que reconocer que si utilizamos dependiendo de la dosis, tenemos una trabajabilidad, y si esa dosis no es suficiente como para cubrir esos filosilicatos y esta situación, el mecanismo que está sucediendo, pues no vamos a tener esa trabajabilidad que estamos buscando. Pero si avanzamos en dosis, ¿cierto? Podemos encontrar ese punto donde podamos cubrir esas capas que mostramos al principio. Al final del día, lo que queremos es una retención de trabajabilidad. Si ya vemos el tema de práctico de lo que es el contenido de arcilla o presencia de arcilla, podemos hablar del azul de metileno. Igualmente, la mejor prueba es una difracción de rayos X para saber qué tipo de arcilla hay, pero sabemos que eso no existe de forma práctica en el campo. Y si hablamos de un azul de metileno de 1 o un azul de metileno entre 1 y 2, podemos ver que nosotros podemos lograr la resistencia a 28 días de esos concretos, pero dependiendo en una referencia donde utilizamos un agregado de azul de metileno de 1, podemos tener una trabajabilidad ok. Pero si nosotros cambiamos un agregado que está más cercano al proyecto, que es más económico, que tiene un azul de metileno un poco mayor, pues tendríamos que pasar a un aditivo con reducción mayor de reducción de agua, y que quizás la pérdida de trabajabilidad va a estar presente. Pero con estas nuevas tecnologías, donde tenemos esa afinidad por estos materiales y actúan como esa capa protectora, podemos hacer que podamos utilizar materiales mucho más desafiantes, con un azul de metileno mayor de 2.5 hasta de 3.5, donde la trabajabilidad pueda ser ok o muy buena, y que podamos, ¿cierto?, jugar con esa dosis de manera tal que podamos cubrir esos filamentos y podamos lograr la resistencia que queremos. Claro, esto es la forma más sencilla de explicarles, pero hay otros valores que hay que medir. Pero el mensaje principal es que nosotros hemos ido avanzando en el desarrollo de tecnología de manera tal que podamos utilizar estos materiales desafiantes.
Hablamos al principio de materiales que son reciclados y cómo Europa ha avanzado, ¿cierto? Permitiendo hasta 100% de material reciclado que viene de demolición en concretos de baja resistencia. Hoy día ya en Latinoamérica estamos pasando de ver un 10% de agregados reciclados a ver un 15, 20, 25, 30, dependiendo. No necesariamente porque esté en las especificaciones, yo creo que eventualmente vamos a llegar ahí. En todos los países quizás nos falta un poco de tiempo, pero vamos a llegar ahí. Pero hay que reconocer que estos materiales reciclados o de demolición tienen una superficie bastante porosa con bastante absorción y por consecuente tenemos una pérdida de trabajabilidad como vemos en la curva negra, ¿cierto? Esto es un diseño donde podemos ver que al añadir 25% de agregado reciclado, la pérdida de trabajabilidad a la hora básicamente es toda y que con el gris, ahora referencia y otros aditivos, podemos lograr un aditivo quizás con más plastificación, podemos lograr extender esa trabajabilidad, pero ahí es donde tenemos que entrar a utilizar las nuevas tecnologías y las nuevas moléculas de manera tal que podamos contrarrestar esa absorción que estamos viendo con estos materiales y que muchos de estos materiales no necesariamente van a venir 100% limpios, ¿cierto? Porque todos conocemos el proceso de demolición y separación, que no necesariamente va a ser el perfecto, pero al final del día, lo hacen materiales desafiantes que tenemos que trabajar. Y estas tecnologías que tenemos usualmente nos permiten poder dar este tipo de soluciones al concreto. Por lo tanto, el efecto de la tecnología es sumamente efectiva para el tema de materiales desafiantes. Nos permite controlar la absorción de los filosilicatos que está presente en materiales que son desafiantes ya desde la extracción de la mina hasta el uso del concreto. Y también pudiese ayudarnos también con la absorción de los materiales los agregados reciclados. Al utilizar este tipo de tecnología, nos permite que se logre una trabajabilidad que no se lograba anteriormente y que se mantenga la misma. Y esto repercute básicamente en que los señores no le echen agua al camión cuando llegue en la planta, que nos da una resistencia que es la requerida, que hay una calidad de concreto que se requiere con menos reclamaciones, ¿cierto? Porque esa era la razón por la que no se utilizaban estos materiales desafiantes y que al final del día el concretero tenga la oportunidad de optimizar las mezclas, ya sea por los requerimientos que tienen los estándares como el ACI 323 y que está ahora vinculado también recientemente con el 318, que tenga la reducción ¿cierto? De menos uso de diferentes arenas, porque sabemos que no todas las concreteras tienen 3 o 4 o 5 hasta 6 bines para colocar las arenas, como lo hacen en países desarrollados como en Europa, y también que se puedan utilizar arenas de bajo costo, que antes eran de bajo costo, pero que requerían más material cementicio, pues este tipo de tecnología nos permite poder avanzar a utilizar estas arenas y poder optimizar los diseños. En resumen, la industria, nosotros estamos avanzando en el desarrollo de nuevas moléculas, que todo está guiado, ¿no? A responder a lo que la industria nos está pidiendo, ¿cierto? La industria tiene una hoja de ruta de sustentabilidad y nos está pidiendo también utilizar arenas locales que sean más económicas, que contienen láminas de filosilicatos que están ahí presentes y que antes no queríamos utilizar, pero que ahora son necesarias por diferentes razones. Y esto nos va a permitir tener una calidad de concreto constante y positiva. Podemos lograr la trabajabilidad y mantención de trabajabilidad que requeremos
requerimos, y que al final del día esto se puede transferir en ahorro no solamente para el concretero, sino también para la industria completa, ¿cierto? Porque la industria no solamente es el tema de que el concretero pueda utilizar esa arena que no utilizaba antes, sino que el contratista tenga un mejor costo de concreto, que se usen materiales que son con menos emisiones de CO2 porque están más cercanos al concreto, a la concretera o al proyecto, y que esté totalmente alineado con temas de sustentabilidad, que es lo que al final del día la industria tiene como meta. Y con eso, les doy muchas gracias por el tiempo y estoy abierta a cualquier pregunta. Julissa, no, muchas gracias por tu presentación. Muy interesante, sobre todo eh, conocer a detalle el desarrollo de la tecnología, las pruebas que hay de laboratorio detrás de, pues de un producto o de los productos, por ejemplo, como los aditivos. Eh, um, de momento no tenemos alguna pregunta específica, pero yo sí quisiera como dejar sobre la mesa o en este espacio ese mensaje que tú recalcabas frecuentemente. Eh, y es curioso cómo cuando no tienes esa presión de que hay pocos recursos y que con los recursos que hay tienes que ser eficiente, podemos descartar, ¿no? Y de hecho, muchas de las normas que hay todavía son bastante restrictivas en ese sentido porque fueron concebidas desde la abundancia, podemos decirlo de alguna forma. Y creo que nos toca a toda la industria y a los que estamos en la industria específicamente del cemento y del concreto, eh, hacer un cambio de mentalidad en el uso de los recursos y en poder aprovechar los recursos que tenemos de forma eficiente y sostenible. Entonces, muy ilustrativa tu presentación. Creo que ese es un mensaje importante que debe quedar en este foro, independientemente de en qué región estemos y estamos acá en Latinoamérica. Así que somos de las regiones con los recursos más limitados en términos económicos. Nos falta mucho por desarrollar, o sea, también tenemos que continuar desarrollando infraestructura, vivienda, edificaciones, y creo que el poner sobre la mesa esta clase de tecnologías y sobre todo el mensaje de que con los recursos que tenemos debemos ser eficientes y hoy la tecnología está tan avanzada que nos permite encontrar soluciones sostenibles. Así que eh, muchas gracias por tu presentación. Tengo acá unos comentarios. Sí, ¿verdad? Tengo acá unos comentarios y todavía tenemos unos minutos. Les recuerdo que nuestra meta es también ser eficientes con el tiempo y lo hemos logrado con las presentaciones anteriores. Así que vamos a responder algunas preguntas y las que no logremos responder dentro de esta hora, pues con gusto las podemos responder después vía correo electrónico. El primer comentario te lo hago saber. Es de una persona de Ecuador. Ecuador es, ¿verdad? Sí, el ingeniero Tomás Morocho, que es muy apreciado, es también miembro de Alcompat. Excelente presentación, Yulisa. Y él hace la pregunta si en las arenas recicladas utilizadas en las estructuras han hecho estudios sobre la durabilidad. Sí, se han hecho estudios, se continúan haciendo estudios. Muchas en Europa, donde están más avanzados en este tema, se utiliza se permite utilizar hasta el 100%, pero en concretos de baja resistencia. Cuando hablamos de baja resistencia, son concretos que son más para las aceras, etcétera, donde no se compromete
tanto estructuralmente, pero sí en lo que son ya un concreto más estructural, yo creo que en la práctica hemos visto en ciertos elementos que se han permitido hasta 25% sin problema, pero tengo que reconocer que en esos avances que hay hasta el momento también tiene mucho el input de los procesos de separación, ¿cierto? Igual que la industria caracteriza los agregados que vienen de las minas normal, ¿cierto? Desde cero, también pasa con los concretos que vienen de demolición. Entonces sí, hay pruebas y sí, se siguen haciendo pruebas, pero ya para concretos que son con elementos de alto compromiso estructural, ya el porcentaje de reemplazo es menor. Yo creo que se va a seguir creando Ya. historia. Bueno, y también hay que mencionar, Julissa, lo que comentabas al inicio. En Europa ya hay normalización Correcto. con este tema de porcentaje del uso de porcentaje del uso de agregados reciclados y los límites, los porcentajes. Es un tema en el cual nosotros todavía estamos en desarrollo. Correcto. Y entonces creo que eso limita bastante pues el lanzarse a esos contenidos y esos porcentajes por el tema de seguridad estructural. Estamos en la mayoría en región sísmica. Ujú. Y para quienes no están enterados, nosotros en Guatemala desde hace un mes estamos con un enjambre de sismos bastante impresionante. Así que creo que nos limita todavía el tema de que la normativa esperemos que se desarrolle pronto. Muchas gracias por tu respuesta. Hay otro comentario y pregunta. Excelente presentación, Yulisa, del ingeniero Estuardo Palencia, de acá de Guatemala. Y nos consulta, ¿qué nos puedes mencionar sobre el uso del alto contenido de puzolanas o adiciones naturales y los efectos de los aditivos a base de policarboxilatos? Sí. En la región de Latinoamérica, en general, se utiliza bastante de puzzolana, ¿cierto? Hay mucha actividad volcánica en la región. Tenemos bastante experiencia al respecto. Sabemos que algunas de las puzzolanas, depende la zona que se extrae, tiene también un contenido de arcilla. Eso también lo tenemos bien mapeado, pero definitivamente el uso de puzzolana de la región, especialmente si nos enfocamos en Guatemala y Chile, yo pienso que son los dos países con puzzolanas buenísimas, ¿cierto? Que tienen algunos retos de trabajabilidad, pero que los tenemos mapeados y sabemos cómo atacarlos con este tipo de tecnología y con otras. Y yo pienso que es positivo que la utilización de estos materiales puzolánicos en el concreto es sumamente importante. Tanto sí que los romanos lo usaron, ¿cierto? Mucho tiempo atrás y hoy día tenemos las estructuras que tenemos en Europa y yo pienso que es sumamente positivo. Así que sí, puedo comentar que tenemos bastante experiencia con el tema y que yo veo que la región de Latinoamérica eh, va a incrementar el uso de los mismos. De acuerdo. No, y pues también les recuerdo que está proyectado el contacto de Yulisa, que estoy segura que estaría más que complacida de responder algunas preguntas más específicas posterior a la sesión. Ya te comprometí. Eh, y Con tengo gusto. acá unos comentarios adicionales desde Nicaragua. Nos saluda una persona, gracias por tu enriquecedora ponencia y pregunta si han hecho análisis con tipos de agua con presencia de arcilla, debido a que en las zonas que está hablando de Nicaragua no hay mucha disponibilidad de agua potable. Ujú. Sí, cuando hablamos de agua y del reuso de agua, y, ¿cierto? Hay que ver varios temas, ¿cierto? Porque cuando reusamos el agua, Ujú.
no solamente puede haber arcilla, hay otros componentes. La respuesta, hemos hecho análisis con agua reciclada, yo creo que en colaboración con algunos partners hemos hecho análisis y al final del día no solamente está el tema de las arcillas, también están los otros componentes químicos que pueden existir en el agua, lo que va a dictar si se puede reutilizar o no el agua. En muchos casos se puede, Ya, ¿cierto? Si no hay un tipo de aceite, si no hay un tipo de material que pueda comprometer la durabilidad del concreto. La arcilla sabemos que la podemos manejar. Los otros componentes que pueda existir en esa agua es lo que hay que mirar. claro, otros componentes contaminantes, ¿no? Correcto. Ujú. Ya. Bueno, creo que vamos a atender la última pregunta por temas de tiempo. Surgieron más preguntas y acá tengo pues el comentario es para ti, una excelente presentación. Y la consulta es si ustedes han definido o tienen la información sobre cuál sería el contenido máximo de arcillas con los cuales se puede trabajar con esta nueva tecnología. La respuesta va a ser un poco más abierta, no es un límite de porcentaje, es saber con qué tipo de ¿Qué mineral, tipo? ajá, qué tipo de mineral contamos. Eso es lo que va a dictar. O sea, no puedo decir un número exacto, sino con el tipo es lo que va a dictar hasta la eficiencia de la tecnología. Ya. Perfecto. Tenemos más preguntas. Muchas gracias por su participación tan activa. Te repito, Yulisa, muy agradecidos por compartir tu tiempo, tus conocimientos y tu experiencia en este espacio. Ha sido una presentación más que enriquecedora. Y con ello, pues finalizamos eficientemente nuestra hora de la serie internacional virtual Siempre Avanzando en Concreto. Les agradecemos el habernos acompañado el día de hoy. Y también les recordamos que esta es una serie, como lo dije al inicio, que está conformada por 6 conferencias. La siguiente conferencia tendrá lugar el día jueves 25 de septiembre a las 10 de la mañana, hora de Guatemala. Para quienes no hayan podido asistir a las conferencias o hayan ingresado un poquito tarde también a esta sesión, estamos colocándolas en YouTube, en nuestro canal de YouTube. Eso va a ser la próxima semana y para que la puedan volver a escuchar o pues ya tomarse un tiempo adicional para aprender un poquito más. Y con esto pues finalizamos. Muchas gracias, Julisa. Te deseamos un feliz día a ti y un feliz día a todo el resto de participantes que se unieron el día de hoy. Muchas Hasta gracias luego. a ustedes por la invitación. Saludos. Hasta luego.